Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar a hablar sobre filtración. La filtración también es una operación unitaria, se clasifica así. Y normalmente la utilizamos porque tenemos una suspensión y queremos detener el soluto. Queremos tener un fluido más limpio. Las variables que vas a ver que yo utilice el día de hoy es la fracción de masa de sólidos en la suspensión, el volumen que voy a filtrar, que va a depender del tiempo, y el objetivo es encontrar un modelo con el cual yo pueda relacionar este volumen filtrado en función del tiempo. El tiempo que se requiere para obtener el volumen filtrado. Esta es una representación clásica de un filtro. Tenemos una malla, que es la que detiene no nada más el material que ayuda a filtrar, sino el lecho que se va formando. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacer una analogía. Quizás alguna vez hayas hecho jugo de naranja en tu casa, o por lo menos has visto a alguien prepararlo en algún lado. Muchas veces, una vez que se hace el jugo de naranja, lo hacemos colar, lo pasamos por una coladera. ¿Eso qué significa? Pues que agarras una mallita y haces que el bagazo se detenga en la malla para que solo te quede el jugo. Y notarás que la primera parte del volumen que pasa por la coladera fluye con mayor velocidad y conforme se va acumulando el bagazo, esto empieza a fluir más lentamente. Ese bagazo que se va juntando en la coladera es el equivalente al lecho formado. Otra manera en que se le llama es torta o cake. Cake es el término en inglés y torta es la traducción española, o sea, de español de España. A mí no me encantan estos nombres, pero esos son los nombres en los que usualmente los vas a encontrar en la literatura. Y pues va a llegar un momento en que va a haber tanto bagazo en la coladera que prácticamente va a dejar de gotear tu fluido, que es el jugo. Y entonces lo que va a pasar es que vas a tener que detener tu proceso, vas a tener que limpiar la coladera, retirar la torta y volver a empezar. Esencialmente eso sucede también en los filtros. Tenemos una malla que puede ser, por ejemplo, un papel filtro como el del café, y debido a la presencia de la malla tenemos la formación de lo que estamos deteniendo de la suspensión. El fluido en un inicio fluye a mayor velocidad y llega un momento en que la velocidad es muy baja como para hacer operativo el asunto, entonces tenemos que detener y limpiar. ¿Cuál de los dos fluidos será el más limpio? ¿El primero que fluye con mucha velocidad o el que fluye al final cuando ya tenemos que limpiar el filtro? Bueno, esta pareciera ser una pregunta capciosa porque cuando se las hago a mis alumnos, un alto porcentaje de ellos se va con la finta y me dice que el más limpio es el primero, el que fluye más rápido. Pero la verdad es que no, conforme esta torta o lecho se va formando, así que en realidad el fluido, el que fluye más lentamente, es el que está mejor filtrado. Hay casos de filtros en los cuales no es nada más una mallita, por ejemplo los filtros caseros que a veces hacemos para el agua, como para experimentos de primaria, al menos aquí en México es muy frecuente hacer ese experimento. Llenas un recipiente grande, por ejemplo de refresco familiar, con arena, grava, piedras, y luego con eso lo utilizas para filtrar el agua. Y sí, efectivamente, si ingresas agua con lodo, va saliendo un agua más cristalina. Y bueno, los filtros los pensamos para que el fluido se limpie de manera razonable. Entonces, lo que buscamos no es que este flujo sea súper veloz. Lo que esperamos es que aunque no sea veloz, salga limpio. Así que podemos suponer, es una suposición razonable, que este flujo en la mayor cantidad de los casos sea razonablemente laminar una vez que haya pasado por el lecho. Esto nos ayuda a simplificar la ecuación de Ergun que te mostré en otro video y cuyo enlace te muestro en pantalla, acá en la esquina superior. Esta simplificación de la ecuación de Ergun yo la voy a utilizar para mi modelo. Te recuerdo también que la velocidad superficial, esta con la que va a salir el fluido, está en relación con el caudal y el área, y que el caudal es también la derivada del volumen con respecto al tiempo. Entonces, de esta ecuación despejo la velocidad para poder igualar las dos ecuaciones y tengo esta expresión de aquí. Ahora, notarás que en varios momentos en este video hago sustituciones. Aquí voy a meter una definición de una K. En esta K voy a meter todas las cosas que van a ser constantes para un filtro específico.
Esto quiere decir que cada filtro que yo construya o compre va a tener una K muy particular, con una esfericidad particular, un diámetro de partícula de lecho específico, un 150 que viene de la ecuación de Ergun y que no lo voy a quitar. Y aquí hay un término de porosidad. La cuestión de la porosidad es interesante porque vamos a suponer que haces un filtro como el que yo te platicaba que hacíamos en la primaria, con arena, con grava, con tierra. Cuando lo has utilizado unas cuantas veces, esta porosidad ya se vuelve constante porque nuestro material ya se compactó. En ese caso podríamos hablar de una torta razonablemente incompresible. Habrá casos donde la torta, más o menos como el bagazo, de hecho se puede aplastar o comprimir. El asunto es que no hay manera de trabajar con un filtro nuevo que nosotros hagamos o compremos y evadir hacer experimentos para saber cómo se va a comportar y cómo va a ser el modelo o la ecuación que relacione el volumen filtrado con el tiempo. Así que no pasa nada. En los experimentos que vas a hacer con tu filtro, para tipificarlo, para conocerlo, te vas a dar cuenta de si tu torta es compresible o incompresible. En fin, esta K, que agrupa los términos constantes del arreglo físico del filtro, se llama permeabilidad del lecho. Y una vez que la hemos definido, podemos hacer una expresión un poco más sencilla de velocidad, donde solo nos quedan las otras variables, la caída de presión, la viscosidad y el tamaño del lecho. Hay un par de versiones de cómo hacer el balance del sólido en el lecho que nos permite llegar al modelo que estamos buscando. Te presento aquí la versión que encuentras en el libro de Jim Koplis. Además, esta versión ellos la conectan con una ecuación, un modelo diferente. Yo insisto en usar el modelo de Ergun para entonces solo tener que enseñarte una sola ecuación para varios temas, pero Jim Koplis y otros autores de los que también te recomendé la lectura utilizan otros modelos. Así que por eso te presenté esta de aquí. ¿Qué diferencia vas a notar entre esta ecuación y la que te estoy presentando? De este lado tengo el volumen del lecho, que es la longitud por el área. Y esto, 1 menos epsilon, ya habíamos quedado que es la parte sólida, la parte que tiene masa, que realmente es el volumen de las cosas duras de nuestro lecho. No el fluido, sino los pellets o el catalizador. Lo multiplicamos por la densidad y eso nos va a dar la masa de sólidos en el lecho. Y en este otro lado, lo que tengo, este CS es fracción de sólidos en kilogramos por volumen, por ejemplo, en metros cúbicos. Entonces se multiplica por un término de volumen y me va a dar los sólidos en masa. Este volumen es el volumen que está fluyendo y lo que se alcanza a retener en el lecho. Una manera diferente de presentarte esta ecuación, en lugar de utilizar esta CS o esta fracción, es irme a las definiciones básicas. Aquí voy a utilizar la densidad del fluido y esta X que te presenté al principio es la fracción masa de sólidos. Entonces el complemento es la masa del fluido, lo multiplico por su densidad y voy a tener la masa del fluido. Eso lo multiplico por la fracción de sólidos en suspensión y entonces tengo los sólidos que van pasando y que se quedan en el lecho. Una versión todavía más simplificada de esta ecuación lo que considera es que el acumulado que se va haciendo en tiempos cortos es razonablemente despreciable. Aquí yo de hecho tenía las dos versiones. La que le expliqué a mis alumnos es utilizando esta ecuación de aquí, larga. Para el video decidí utilizar la versión cortita, pues porque creo que se ve menos revuelto todo el documento. Con esa simplificación y despejando la longitud, tengo esta expresión de acá. Esta expresión, esta L, la voy a sustituir en mi ecuación 1, o sea, aquí. Y tengo esta expresión de aquí. De este paso a este paso, de una vez simplifico los términos y despejo el diferencial de tiempo. Hago separación de variables. Notarás que una vez más voy a hacer una definición de un término y en este término voy a agrupar distintas variables que tiene mi sistema. Tengo la concentración de mi suspensión y su densidad, así como su viscosidad. Estas son propiedades del fluido que voy a estar alimentando.
Eso quiere decir que este CB va a ser específico para el tipo de suspensión que yo use en mi filtro. Tengo la K, que era una definición que agrupaba los términos fijos de mi arreglo del filtro. Y de una vez tengo la densidad del sólido y esta porosidad. Esta A, la verdad es que se me fue de más. Hagan en cuenta que no está, porque de hecho ya la metí aquí en el área cuadrada. Este fue un error, ni modo. Bueno, y aplicando esa definición, tenemos entonces que el diferencial de tiempo es esta expresión de aquí, donde yo agrego un término nuevo, un CB. Este CB es específico para el filtro y para la suspensión que yo vaya a utilizar en este sistema. Voy a integrar esta expresión, pero antes de hacer la integración voy a incluir un término adicional. Así como en el tema de longitud equivalente, que está muchos videos atrás, yo te platiqué que cuando agregamos un accesorio a nuestro sistema de tuberías, el accesorio es el equivalente a agregar ciertos metros de tubería y por lo tanto la pérdida de energía por fricción. En este caso, tenemos un volumen equivalente que se debe a la presencia de la malla. La malla es ineludible. Sin esta malla, sin coladera, no podemos hacer filtro. Así que es importante que la agreguemos como una constante en nuestro sistema. A esto le llamamos volumen equivalente. Es el volumen necesario de filtrado para formar una torta de filtración, que es el equivalente ficticio a la resistencia del soporte o la malla. Y bueno, ahora sí tengo la ecuación que voy a integrar. Integramos con una caída de presión constante. Esto significa que cuando yo haga mis experimentos, cada experimento tendrá que ser con una presión constante. ¿Qué tipo de experimentos son los que voy a hacer? Pues como estoy integrando en función de tiempo y volumen, lo que voy a medir a presión constante es cuánto volumen fluye a través del filtro en determinado tiempo. En tiempo cero, pues será volumen cero. En un segundo quizás son, 5 mililitros. En 2 segundos quizás sean 7, etc. Finalmente, esta de aquí es mi expresión integrada. Notarás que son dos términos sumados. Eso quiere decir que hay una integral con esta B y una integral con el BE. Una vez más, tomamos los términos constantes y les voy a poner una sustitución en mi expresión para tener una ecuación más sencilla de trabajar. De hecho, en ingeniería nos gusta mucho trabajar con ecuaciones de la recta, así que adicionalmente hacemos una división de esta ecuación entre volumen para que tenga forma de una ecuación de la recta. El asunto es que vamos a hacer experimentación para determinar todas estas variables que estoy metiendo en mi modelo y lo que vamos a obtener, como les decía, es datos de volumen contra tiempo que vamos a graficar para obtener una ecuación linearizada a la cual le voy a medir la pendiente y el intercepto. La pendiente, que tiene la posición de la A, es la que me permite sustituir y despejar el CB, y con el dato de CB y el intercepto voy a poder sustituir y despejar para el volumen equivalente. Una experimentación completa debe incluir distintas caídas de presión, es decir, hago una serie de experimentos con una presión, luego hago otra serie de experimentos con otra caída de presión, y así es como me voy a dar cuenta de si tengo una torta incompresible o compresible. Aquí está mal escrito. Aquí debe decir torta compresible, pero bueno, ya ni modo. Otro error que se me fue. Si es una torta incompresible, te va a servir este modelo. Y no es el único modelo. Ya te comenté que en el Ginkgo-Plies, por ejemplo, hay otras ecuaciones, aunque al final de cuentas hace también este proceso de linearizar. Nada más que ahí, en lugar de obtener CB y volumen equivalente, como está utilizando otros modelos, pues obtienen otras constantes del filtro. Ejemplo numérico. Se cuenta con los siguientes datos de filtración para una suspensión de carbonato de calcio en agua a 25 Celsius. La diferencia de presión a la cual se hizo el experimento fue constante a .462 bar. El área del filtro es esta de acá. La concentración, la verdad es que no la voy a usar para nada, pero te doy el dato. Y lo que queremos saber es la ecuación característica del filtro, o sea, esta de aquí, y saber, por lo tanto, el CB y el volumen equivalente. Estos son los datos. Como te comenté, voy registrando cuánto volumen pasa y cuánto correspondiente tiempo requiere.
Yo metí los datos directamente a Excel, hice mi conversión de una vez a sistema internacional, porque tengo que advertirte que el CB tiene unidades muy raritas, cosa que podrás intuir viendo las expresiones de las cuales lo despejamos. Y por ello, insisto, hago la conversión a metros cúbicos. Hago la relación de tiempo en segundos sobre volumen y grafico. Esta ecuación me da una linearización perfecta. Estos datos, bueno, no sé si sean o no experimentales, yo los saqué de un documento que tenía por ahí. Le pedí a Excel que me diera la ecuación linearizada. Y bueno, evidentemente no le iba a poner tantas cifras significativas si mis datos experimentales no tienen tantas. Y despejando, obtengo el CB de 2.3 por 10 a la 11. Y como te dije, en unidades bastante peculiares, estas no son flux, es kilogramo por segundo metro cúbico. Y el volumen equivalente, esto sí es un volumen, que es más o menos 1 litro. Una de las cosas interesantes del trabajo con filtros es que, como te decía al inicio del video, hay un momento en el cual yo tendré que detener mi línea y limpiar. Estos son tiempos muertos. De esto te voy a platicar en el siguiente video. Y aprovechando que tengo tu atención, quiero invitarte a que conozcas mi canal de divulgación de ciencia, cuyo enlace te muestro en pantalla en este momento. Gracias y hasta pronto.